Real Decreto 356/2018 de 6 de junio, por el que se nombra vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Pollato. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Pollato, dado en Madrid el 6 de junio de 2018. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Real Decreto 357/2018 de 6 de junio, por el que se nombran ministros del Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución, y a propuesta del presidente del Gobierno, vengo en nombrar ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a don Josep Borrell Fontelles, ministra de Justicia a doña María Dolores Delgado García, ministra de Defensa a doña Margarita Robles Fernández, ministra de Hacienda a doña María Jesús Montero Cuadrado, ministro del Interior a don Fernando Grande Marlasca Gómez, ministro de Fomento a don José Luis Ábalos Meco, ministra de Educación y Formación Profesional a doña María Isabel Celá Diéguez, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a doña Magdalena Valerio Cordero, ministra de Industria, Comercio y Turismo a doña María Reyes Maroto Hillera, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a don Luis Planas Puchades, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a doña María del Carmen Calvo Pollato, ministra de Política Territorial y Función Pública a doña Meritxell Batet Lamaña, ministra para la Transición Ecológica a doña Teresa Rivera Rodríguez, ministro de Cultura y Deporte a don Máxim Huerta Hernández, ministra de Economía y Empresa a doña Nadia María Calviño Santamaría, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a doña Carmen Montón Jiménez, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades a don Pedro Francisco Duque Duque, dado en Madrid el 6 de junio de 2018. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Señora ministra de Justicia. Para dar lectura a esa publicación en el BOE, donde aparece hoy los nombres y cargos de esos ministerios. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Justicia, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Dolores Delgado, la primera en prometer su cargo. Señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Consejo de Ministras y Ministros. Primer gesto de la ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno. Señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En el caso de Josep Borrell, Consejo de Ministros, la tradicional nomenclatura. Iba a saludar, pero le han dicho que no, que el protocolo es que ahora no, solamente prometes el cargo ministra de Defensa. Y vuelves a tu puesto. Turno ahora para Margarita Robles. Si no me equivoco, todos han prometido cargo, ¿no? Por ahora todos son prometidos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Consejo de Ministros y Ministras, para la vicepresidenta del Consejo de Ministras y Ministros, y para Josep Borrell, Consejo de Ministros. Os recuerdo que Margarita Robles, como secretaria de Estado, juró su cargo, ¿eh? Lo veíamos antes aquí en los desayunos. Hoy elige la fórmula de la promesa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Hacienda, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que procede de la Consejería de Hacienda, precisamente de la Junta de Andalucía. Ministro del Interior. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro del Interior, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Lucía, ¿por qué dices que muy bien, Fernando? ¿Porque ha dicho ministras y ministros? Señor Ministro de Fomento. ¿Pero cuántos más gestos hacen falta? Creo que está produciendo una señal clara, ¿no? Ábalos, que además de secretario de Organizaciones, prometo, por mi ministro de Fomento conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Fomento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Os recuerdo que antes os contaba yo que la RAE dice que lo correcto Señora ministra de es Consejo de Ministros para referirse a ministros y ministras. Sofía. Bueno, en los últimos años hemos visto un cambio de lenguaje en el propio Parlamento. Hay hombres que dicen nosotras, así que no debe extrañarnos esto que está sucediendo hoy. Y a mí, ojo, no me parece mal. Escucha a Isabel Cela. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Educación y Formación Profesional, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Acostumbrados a escuchar y ver mucho a Isabel Cela, porque además de ministra de Educación va a ser la ministra portavoz. Claro, sin ninguna duda. Bueno, ya ha vuelto a señora ministra y ministros de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Que se va a marcar por lo que se ve todas y cada una de las mujeres que son ministras en este gobierno. Escuchamos ahora a Magdalena Valerio. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Ya veis, ¿eh?, que todas las mujeres eligen la fórmula de Consejo de Ministras y Ministros. Algunos de los señora ministra 6 hombres han dicho Consejo de Ministros, y Grande Marlaska creo que decía Consejo de Ministros y Ministras. Bueno, seguimos ahora con Reyes Maroto, ministra de Industria. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Industria, Comercio y Turismo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Pues, Lucía, se ha convertido en uno de los no, pero no es por casualidad. Elementos de esta... Es que Carmen Calvo es vicepresidenta y ministra de Igualdad, y debe haber dicho, chicas, y ha marcado el paso. Mañana vamos a hacer algo. Ha marcado el paso. No se lo ha dicho Carmen Calvo es muy, Carmen Calvo es Luis muy Planas, feminista, Agricultura, lo escuchamos. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Luis Planas, que también ha elegido esa misma fórmula. Yo recuerdo que, curiosamente, Luis Planas y María Jesús Montero coincidieron en una toma de posición Señora en la Junta de Ministra de Andalucía. Política Territorial y Función Pública. Meritxell Batet. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Política Territorial y Función Pública, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros. Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y una de las Señora Ministra procedentes para del Transición PSC. Ecológica. Vemos ahora cómo Teresa Rivera, Transición Ecológica es el nombre del ministerio. Prometo, por Promete mi el cargo. conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra para la transición ecológica con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Bueno, pues ahí veis a Teresa Rivera. Señor Ministro de Y ahora Cultura y Máxim Huerta. Deporte. Bueno, Máxim Huerta, que el acento está en la primera. Máxim Huerta. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Cultura y Deporte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Máxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte, que acaba de también prometer su cargo por un lado y por otro lado referirse a ese Consejo de Señora Gobierno como Ministra de Consejo de Economía y Ministras Empresa. y Ministros. Turno ahora para Nadia Calviño, ministra de Economía, una de las carteras fuertes de este Gobierno de Pedro Sánchez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Economía y Empresa con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Y porque se ha trabucado, seguramente ha Se le ha olvidado olvidado decir ministras y ministras. ministros, ¿no? Sí. Te digo una cosa, decir deliberaciones a las 10 y 16 de la mañana en un momento así no es fácil, ¿eh? Alguien debería pensar en cambiar esa palabra ahí. Carmen Montón, ministra de Sanidad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Pues esa es la fórmula tan elegida por Carmen Montón. Creo que todos están acogiendo la fórmula de la promesa. En la mesa no hay crucifijo Señor y en la mesa Ministro no hay de Biblia. Ciencia, Innovación y Universidades. Pedro Duque, del que han dicho en las últimas horas que es el ministro, sin duda alguna, que más lejos ha llegado. Han dicho muchas Prometo, cosas. por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Sin lugar a duda, el toque exótico de este gobierno, un astronauta en el gobierno, pues es algo que yo creo que no ha ocurrido. A continuación, la señora vicepresidenta, las señoras ministras y los señores ministros del nuevo gobierno saludan a Su Majestad el Rey. Pues así es el protocolo, ahora saludan uno a uno a Las Su Majestad señoras el Rey. ministras y los señores ministros, ha dicho la persona que trabaja Alfredo en Martínez, la Casa del Rey. Alfredo Martínez, el jefe de protocolo de la Casa Real. El De la Casa protocolo del ha Rey. cambiado. Cualquiera desautoriza de todas maneras a Carmen Calvo si es la primera que dice eso. A partir de ahí. Es que es verdad. Más allá de que estuviera pactado, es verdad que es. La personalidad de Carmen Calvo, que, en fin, a lo mejor pues muchas personas igual no fue ministra de Cultura, por tanto, Carmen Calvo es una feminista histórica, tradicional, en fin, una feminista de manual. Es decir, es una persona muy comprometida con la causa de la mujer, que ahora está viendo que su causa es compartida por muchísima más gente
Pero que era compartida cuando imagen, ellos... La imagen del rey Felipe VI saludando uno a uno a los 17 ministros del gobierno de Pedro Sánchez y deseándoles suerte. Entiendo que es lo poquito que le da tiempo a decir en ese breve mensaje. Intercambio ahí con Maxim Huerta, ahora con Nadia Calviño, ministra de Economía, ministra de Sanidad, Carmen Montón, la más joven, por cierto, 42 años. Y Pedro Duque, que como os decía, pues se ha dicho de él que es el ministro que ha llegado más lejos. Esta mañana en una entrevista leía hace un instante que decía, tiene narices que lo diga un astronauta, que con esto le ha entrado vértigo. Lo ha dicho él decía, no me mires así. Foto de familia. Se da para los chistes. Parece bien. Foto de familia, ¿no? Es que él mismo ha dicho, pues sí, tengo vértigo. Con lo alto que ha subido este hombre. Foto de familia del rey Felipe VI. Esa es la imagen. Hasta la mañana.